26 de abril de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto reencontrarnos a través de la señal de JNTV. Comenzamos rápidamente con nuestros principales titulares. JNE plantea organizar 4 debates para la segunda vuelta presidencial. Pleno del JNE rechaza insinuaciones de fraude en elecciones del 11 de abril. Tribunal de Honor exhorta a candidatos a respetar protocolos contra la COVID-19 en campaña electoral. Vamos a ir con el desarrollo de nuestra información. La Central de Operaciones del Proceso Electoral y el Jurado Nacional de Elecciones ha elaborado un video que resalta la importancia de cumplir los protocolos sanitarios en los actos proselitistas en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales. Veamos. En estas elecciones generales 2021, los partidos políticos tienen un compromiso con la democracia y la salud de todos y todas. El Ministerio de Salud ha elaborado el protocolo sanitario para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 durante la campaña electoral. Para proteger nuestra salud, los partidos políticos deben evitar la concentración o aglomeración de personas durante las actividades proselitistas. Deben priorizar el uso de plataformas virtuales y herramientas digitales para transmitir sus mensajes. En caso realicen reuniones presenciales, los partidos políticos deben dar prioridad a los espacios abiertos y verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y control del COVID-19, como el lavado de manos, el control de la temperatura, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico entre las personas. Los candidatos o representantes de los partidos políticos deben usar mascarillas durante todo el evento, incluso durante sus exposiciones o presentaciones. En espacios cerrados, además de la mascarilla, se recomienda el uso del protector facial. El consumo de alimentos y bebidas está prohibido. Importante, en las provincias con riesgo extremo o en las que se hubiera declarado la cuarentena, no se pueden realizar actividades proselitistas presenciales. En estas elecciones generales 2021, protejamos nuestra salud, respetando los protocolos sanitarios. Y defendamos nuestra democracia con diálogo, respeto y tolerancia. Elige una cultura de paz. Jurado Nacional de Elecciones desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia. Y también les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones plantea organizar 4 debates para la segunda vuelta presidencial, en la que participarían los equipos técnicos de cada organización política. Vamos a verlo. El JNE plantea organizar 4 debates entre los partidos políticos que lograron llegar a la segunda vuelta presidencial con el objetivo de que la población tenga la oportunidad de conocer en detalle los planes de gobierno y propuestas para el periodo 2021-2026. Esta fue la propuesta que se dio a conocer a los representantes de los partidos Fuerza Popular y Perú Libre en la reunión que sostuvieron con la Dirección Nacional de Educación del JNE. En el encuentro se propuso 2 debates entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo y adicionalmente uno entre los equipos técnicos de ambos partidos y otro entre los vicepresidentes. En el caso del debate de equipos técnicos, el jefe de plan de gobierno y 4 técnicos intercambiarían ideas respecto de temas como la visión del país y cómo lograrla, salud y manejo de la pandemia, recuperación económica, empleo y reducción de la pobreza, seguridad ciudadana y fortalecimiento del proceso de descentralización.
Del mismo modo, se planteó organizar un debate entre los postulantes a las vicepresidencias para detallar más a profundidad el plan de gobierno de cada organización. Cabe señalar que el jueves 29 de abril se desarrollará la segunda reunión para afinar detalles y lograr el consenso para la presentación de debates. Y justamente sobre este tema, la premier Violeta Bermúdez consideró que mientras más debates se realicen en el marco de esta campaña electoral, será mucho mejor para la ciudadanía. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, resaltó la importancia de que se realicen debates entre los candidatos para la segunda vuelta electoral. Ello luego que el Jurado Nacional de Elecciones planteara organizar 4 debates. Cuantos más oportunidades de debates existen, es mejor para la población, pero no solamente nos podemos informar en los debates, también entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una excelente plataforma denominada precisamente Voto Informado, donde podemos acceder cualquier miembro de la ciudadanía para poder conocer los datos, la información, los planes de gobierno para poder emitir precisamente un voto informado. Así que toda iniciativa orientada a tener una mejor calidad educativa en materia democrática siempre es bienvenida. En ese sentido, el ente electoral viene coordinando dichos espacios democráticos directamente con los partidos políticos participantes en las elecciones del 6 de junio. Y así como lo indicó, la plataforma Voto Informado sigue activa para que los ciudadanos conozcan los planes de gobierno y más información de los 2 candidatos presidenciales. Cabe destacar que el jueves 29 de abril se desarrollará la segunda reunión para establecer fechas y tener un panorama más claro luego de la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, y por otro lado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechazó insinuaciones de fraude en elecciones del 11 de abril. La entidad respalda la labor realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y exhorta a las organizaciones políticas y medios de comunicación a respetar los resultados. El JNE rechazó las alegaciones de fraude vertidas sobre el proceso de elecciones generales. A través de un acuerdo del Pleno, señaló que se respeta la labor realizada por la OMPE en la organización y ejecución de los comicios, la misma que contó con la participación de observadores electorales nacionales e internacionales debidamente acreditados. De manera que descartan la producción de irregularidades que pongan en cuestión la legitimidad de los resultados obtenidos. Expresó que el JNE, la OMPE y el RENIEC tienen por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los electores manifestada en las urnas. En ese sentido, exhortó a las organizaciones políticas, medios de comunicación y ciudadanía a respetar los resultados obtenidos en virtud del ejercicio del derecho de sufragio. Además, subrayó que las controversias derivadas de las oficinas descentralizadas de la OMPE vienen siendo oportunamente atendidas por los jurados electorales especiales del país, así como por el JNE en instancia final hasta la proclamación definitiva de los resultados. Y por su parte, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, destacó el papel que cumplieron las entidades electorales en el éxito de los comicios generales celebrados el pasado 11 de abril. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, ratificó que las elecciones generales del 11 de abril fueron exitosas, limpias y transparentes, y reveló que hasta el momento solo 104 actas han sido reprocesadas en el marco de un procedimiento realizado en presencia de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Durante su presentación virtual ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, precisó que el éxito de los comicios realizados en plena pandemia se debió al esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los propios partidos políticos, la ciudadanía y los miembros de mesa, tanto los sorteados como los voluntarios que se ofrecieron para conducir mesas en aquellos lugares donde no se presentaron titulares ni suplentes. También anunció que para no afectar a los adultos mayores en esos casos, se ha enviado un oficio al Ministerio de Salud proponiendo la modificación del voto escalonado para la segunda vuelta, y que el resto del día los electores podrán votar según el último dígito de sus DNI.
Respecto al reprocesamiento de actas, dijo que es un procedimiento llevado a cabo como producto de los controles de calidad a los que son sometidas las actas electorales, con la finalidad de garantizar el total y absoluto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Y el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhorta a los candidatos a respetar los protocolos contra la COVID-19. El colegiado, asimismo, instó a la población a estar vigilantes respecto del cumplimiento de dichas medidas sanitarias. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Generales 2021 exhortó a los dos candidatos presidenciales que participan en la segunda vuelta a respetar y cumplir los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 durante esta etapa electoral. Asimismo, este colegiado instó a la población a estar vigilantes del respeto de tales medidas sanitarias en el contexto en el que ambos aspirantes a la presidencia de la República se encuentran en plena campaña proselitista. Al respecto, recuerda que los partidos de los candidatos elegidos por la ciudadanía para la segunda vuelta, Fuerza Popular y Perú Libre, han firmado el Pacto Ético Electoral a nivel regional o nacional, en cuyo compromiso 3 establece la obligación de dar prioridad a las campañas electorales a través de plataformas virtuales, así como cumplir y respetar estrictamente los protocolos sanitarios establecidos para la prevención de la COVID-19. Dicha instancia ética refiere además que ha tomado conocimiento de presuntas infracciones a los referidos protocolos durante los cierres de campaña por parte de aspirantes congresales y presidenciales, a pesar de la situación de emergencia sanitaria actual en el que se vienen reportando más de 400 muertes diarias. El Tribunal de Honor formuló estas precisiones en su exhortación número 14, como parte de su labor para velar por el cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral, con motivo de la campaña por la segunda vuelta electoral, en la que se elegirá al presidente o presidenta de la República. El documento está suscrito por su presidenta Delia Reboredo Marzano y por los integrantes de dicho colegiado, Gastón Soto Ballenas, Tarsila Rivera Sea, Susana Vaca de la Colina y Carmen Maqueboy Carreras. Amigos, es momento de una entrevista. Hoy vamos a hablar sobre la labor que realizan los coordinadores de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Nos contarán un poco de sus testimonios y la experiencia de trabajo en el marco de estas elecciones generales 2021. Nos encontramos con Lisbeth Galeano, ella es coordinadora de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Cusco. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Encantadísima de estar en tu programa. Bien, gracias a ti. También nos encontramos con María Fátima Contreras Díaz. Ella es coordinadora de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Trujillo. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a hablar un poco de la labor que ustedes realizan. Cuéntanos, Lisbeth, por favor, ¿qué es lo que han hecho en esta primera vuelta de las elecciones generales 2021? ¿Desde cuándo están realizando esta labor? Bueno, esta labor hemos iniciado en el mes de noviembre, cuando se instala el primer Jurado Especial de Cusco, el 16 de noviembre. Y bueno, hemos empezado con lo que es la fiscalización de lo que es propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad, en el cual se está dando cuenta de todas las incidencias que se ha ido detectando, en este caso al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1. Asimismo, se ha estado fiscalizando lo que es la instalación de las ODPs. Esto fue el 29 de enero. En nuestra jurisdicción se ha instalado 5 ODPs. Y bueno, nosotros hemos estado a cargo del proceso de la fiscalización, ¿no?, de la instalación. Bien, María Fátima, cuéntanos cómo se desarrolló el trabajo el mismo día de las elecciones, el 11 de abril. Bueno, el mismo día de las elecciones, acá en Trujillo, tuvimos 391 fiscalizadores de los 230 locales de votación a nivel de los 25 distritos que abarca el Jurado Electoral Especial de Trujillo, ¿no? Tuvimos en total más 63 incidencias entre electores, miembros de mesa, personeros, ¿no?
pero son incidencias moderadas que ya se han sido reportadas debidamente al Jurado Electoral Especial de Trujillo. Y bueno, al final de la jornada podemos decir de que los fiscalizadores cumplimos con la labor que se nos encomendó, ¿no? Fiscalizar la legalidad del proceso electoral. Perfecto, esa es la idea, ¿no? Lisbeth, ¿cuál es la experiencia que más valoras de este trabajo de fiscalización en el máximo ente electoral? La experiencia que se tiene para esta nueva coyuntura es por el tema de las restricciones. Todo el equipo de fiscalización hemos tratado de fiscalizar tanto en campo como es el trabajo remoto a través de los medios virtuales, en este caso, tanto las organizaciones políticas, la información que han estado difundiendo en redes, así como lo que es en el tema de la publicidad estatal, que las entidades públicas han estado difundiendo y que estos debieran ser reportadas conforme al reglamento, ¿no? El reglamento de lo que es publicidad estatal, en el cual establece cuáles son los procedimientos que las entidades deben seguir para difundir publicidad estatal en redes, y en lo que es en el tema de medios de comunicación, tanto radio y televisión, que deben solicitar la autorización previa. Básicamente eso es el trabajo que se ha estado cumpliendo, y de la experiencia es bastante como interesante, ya que en esta nueva coyuntura se ha tratado de ver, identificar en qué medida las entidades están cumpliendo, ¿no? con la norma electoral, y tanto las organizaciones políticas, si están o no incumpliendo en lo que es el tema de materia de propaganda electoral, ¿no? Que estén infringiendo básicamente la norma. Claro. Ahora, Fátima, coméntanos respecto a tu labor en la institución, porque les comento, amigos, que Fátima ya tiene más de 10 años laborando en temas de fiscalización en el Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Fátima. Bueno, Paloma, sí, tienes razón, ya son más de 10 años laborando para el Jurado Nacional de Elecciones, vistiendo el chaleco rojo y llevando pues el nombre identificada totalmente con la institución. He pasado por elecciones regionales, revocatorias, que son bastante complicadas, elecciones generales, ¿no? Como esta en particular. Pero como resalto, que como decía Lisbeth, mi compañera, en realidad este proceso electoral, por estar justamente dentro de una pandemia, ¿no? Ha sido bastante especial, ¿no? Especial con respecto a todo, porque primero el aumento de locales de votación, se duplicó o triplicó los locales de votación. Entonces, no solamente se aumento de personal, aumento de monitoreo también dentro de las labores que nosotros ejecutamos, es justamente el monitoreo de todo el personal que está en campo, ¿no? Nosotros no podemos estar en todos los locales, pero justamente es por eso que hay fiscalizadores del local que están en los 230 locales de votación en mi caso. Entonces, ha sido bastante cansado, podría decirse, pero yo creo que el día domingo 11 de abril, al final de la jornada, bueno, en realidad fue el día 12 de abril, ¿no? Porque muchos hemos terminado esta jornada a las 7, 8 de la mañana del día 12 de abril. El equipo del Jurado Electoral Especial de Trujillo pudo decir, muy buena jornada, muchachos, ¿no? Váyanse a descansar a su casa porque cumplimos con la labor que se nos encomendó. Entonces, más que todo es eso, ¿no? El tema de la pandemia y este proceso tan particular, y como les estoy diciendo, los locales de votación se nos han triplicado, por ende se ha triplicado el trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho y todo el esfuerzo humano que se ha puesto para que pueda el proceso ser sin ningún cuestionamiento el día domingo, pues es bastante arduo, ¿no? Bien, claro que sí, y ustedes son quienes realmente conocen la labor que se ha realizado en el campo, en las calles, en cada local de votación, en cada mesa de sufragio, coordinadamente, claro, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero ha terminado una
primera vuelta, sin embargo nos espera el próximo 6 de junio una segunda vuelta y esta labor tiene que continuar. ¿Cómo se preparan ustedes, Lisbeth, para esta segunda jornada electoral? Bueno, Paloma, habiendo culminado esta primera etapa y como dice Fátima, bastante laboriosa, se ha triplicado la labor y básicamente para esta segunda vuelta va a ser algo similar, ¿no? Porque se va a tener la misma cantidad de locales de votación, el mismo personal y sí con mayor fuerza, habiendo pasado esta primera etapa que ha sido un reto para todos y de la misma manera, planificar el trabajo de tal manera de que salga mucho mejor que ahora, ¿no? Esta segunda vuelta que nos va a tocar llevar a cabo también, ¿no? Claro que sí. Bien, muchísimas gracias, Lisbeth. Fátima, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con ustedes y les deseamos muchos éxitos ahora en esta jornada que todavía les espera hasta el próximo 6 de abril. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros... Listo. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos. No se muevan. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros a fin de mantener una comunicación fluida con las organizaciones políticas que participan en las elecciones generales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales puso en funcionamiento el sistema de notificaciones electrónicas. Veamos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales puso en funcionamiento el sistema de notificaciones electrónicas a fin de mantener una comunicación fluida con los candidatos y las candidatas de las organizaciones políticas que participan en las elecciones generales. De esta manera, los usuarios podrán acceder a su cuenta con reserva y seguridad, recibir documentos con firma digital y obtener un servicio gratuito durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para ello, los candidatos y candidatas de las organizaciones políticas deberán presentar hasta el 30 de abril la solicitud de asignación de casilla electrónica que figura como anexo de reglamento aprobado en la resolución 0073 de la OMPE. Dicha solicitud podrá presentarse a través de la mesa de partes virtual, también a través de la mesa de partes presencial en Jirón, Washington 1894, Cercado de Lima, asimismo en las oficinas regionales de coordinación de la OMPE. Los horarios son de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Amigos, atención a la siguiente información porque hasta el 31 de julio los partidos y movimientos regionales deben pedir la inscripción de sus estatutos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esto con miras a las elecciones regionales y municipales del año 2022. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso que los partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente presenten como máximo hasta el 31 de julio de este año las solicitudes de inscripción de sus respectivos estatutos y reglamentos electorales. Dichas agrupaciones políticas deben revisar, actualizar y solicitar la inscripción de su reglamento electoral y de su estatuto, tomando en consideración las referidas disposiciones legales y la norma estatutaria inscrita en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Para ello, sus cuadros directivos deben estar vigentes e inscritos en la partida respectiva. La referida adecuación se tendrá que realizar en un solo acto, es decir, que se debe solicitar en conjunto la inscripción del estatuto y reglamento electoral. Además, se precisa que las fuerzas políticas que cuenten con sanciones impuestas por la OMPE por no presentar su información financiera de manera oportuna, deberán acreditar que han cumplido con la sanción correspondiente al momento de presentar su solicitud. La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas suspenderá de manera indefinida la partida electrónica de los partidos y movimientos regionales que no cumplan con la referida adecuación en el plazo señalado hasta que procedan con lo indicado. Bien, y si usted fue elegido como miembro de mesa en las elecciones del 11 de abril, sepa si este 6 de junio deberá nuevamente asumir este rol. Si usted fue elegido miembro de mesa en la primera vuelta de las elecciones generales y tiene dudas si deberá nuevamente asumir este rol el 6 de junio en la segunda vuelta y que definirá al próximo presidente de la República, en esta nota entérese de toda la información.
Así como lo especifica el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones, en caso de presentarse una segunda vuelta, los miembros de mesa son los mismos que en la primera, sin necesidad de un nuevo sorteo. Es decir, en la jornada definitoria de junio, los ciudadanos designados como miembros de mesa cumplirán sus mismos roles como presidente, secretario y tercer miembro, tanto titulares como suplentes. Cabe destacar que los participantes de la mesa de sufragio recibirán nuevamente la compensación económica de 120 soles que deberán tramitar en el sitio web de la OMPE. De la misma forma, los ciudadanos designados deben asistir a su local de votación a las 6 de la mañana para la respectiva instalación, puesto que el horario extendido de sufragio será nuevamente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Recordemos que más de 5.000 personas fueron seleccionadas en el sorteo como miembros de mesa entre titulares y suplentes, y en su mayoría jóvenes, debido a que los mayores de 65 años son vulnerables al COVID-19. Y la OMPE reiteró su pedido a los que ejercieron el cargo de miembro de mesa el pasado 11 de abril a inscribirse en su página web para recibir la compensación económica a la que tienen derecho. Los electores que asumieron el rol de miembros de mesa hasta el final de la jornada del domingo 11 de abril y que no se hayan registrado en la página web del organismo electoral, deberán hacerlo para recibir la compensación económica de 120 soles. Desde el 21 de este mes se habilitó por segunda vez el registro, en el cual los miembros de mesa deberán llenar sus datos en una declaración jurada para el otorgamiento de la compensación. Así, se podrá validar con certeza la información de quienes ejercieron verdaderamente como miembros de mesa. Los miembros de mesa que se registraron entre el 21 de marzo y el 10 de abril y que cumplieron con su función, cobrarán el incentivo económico a partir del 30 de abril y los que se registren del 21 al 29 de abril recibirán el monto a partir del 10 de mayo. Bien, y por otro lado, ante el incremento de la COVID-19, la Defensoría del Pueblo solicita que reuniones políticas se realicen de forma virtual. El aumento del COVID-19 ha generado una respuesta inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo, recomendando a través de sus redes sociales que las actividades políticas deberían hacerse de manera virtual. En dicho contexto, la entidad a cargo de Walter Gutiérrez recordó a los políticos que están prohibidas todas las actividades que propicien aglomeración o concurrencia masiva, que pongan en riesgo la salud de las personas. Es así que la Defensoría del Pueblo solicitó a la Policía Nacional aplicar las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Asimismo, invocó a la responsabilidad ciudadana a respetar las medidas de prevención. Amigos, vamos a hablar sobre las regiones, el proceso de descentralización y la distribución de los recursos de nuestro país. Vamos a conversar con el doctor Julio César Castiglioni, él es abogado especialista en temas regionales y gestión pública. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, un placer, a su servicio. Gracias por acompañarnos, doctor. El proceso de descentralización que se inició en el año 1998, ¿cómo ha distribuido los recursos? ¿Cómo han sido las transferencias de partidas y la toma de decisiones de los gobiernos regionales? Si hablamos de transferencia de competencias y transferencia de recursos, sí se ha avanzado en forma importante. El problema es que en esta distribución del Estado peruano de corte horizontal, vertical, de arriba hacia abajo, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, los gobiernos regionales no han estado y no están en la capacidad suficiente de saber administrar en forma eficiente los propios recursos. Yo tengo, por ejemplo, acá un anexo que publicó el diario oficial El Peruano sobre el canon minero. El departamento de Ancash es el que más ha recibido y ha recibido 72.000 millones
de soles solamente en canon minero. Y es un departamento por el cual se ha hecho muy poco, porque todos sus expresidentes están en la cárcel y el actual también está en la cárcel. Y está gobernando el vicegobernador. Ha habido un problema de su nacimiento de los gobiernos regionales. Y esto es culpa del señor Alejandro Toledo. El señor Alejandro Toledo llevó a cabo elecciones en los departamentos y geográficamente no existen regiones, lo que existen departamentos, y en cada departamento existe un gobierno regional. Por eso siempre nos confundimos y decimos el gobierno de Lima Provincias, el gobierno de Ica, el gobierno regional de Tumbes. No, sigue siendo departamentos porque no se crearon nunca las regiones. Antes se hablaba, cuando se estaba discutiendo el proceso de descentralización, se hablaba de unas regiones macro y, por ejemplo, se hablaba de un modelo de regionalización y descentralización que era Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. Era juntar varios departamentos para formar una región, que es un concepto geográfico, conforme lo establecía Javier Purgar Vidal, nuestro mejor geógrafo que hemos tenido en la historia del país, quien crea los 8 pisos ecológicos, y en consecuencia esto no se dio. Toledo lo que hizo en forma apresurada es convocó a elecciones en cada departamento y cada departamento ahora tiene su gobierno regional. Claro. Esto va a retroceder imposible. Va a ser imposible porque vamos al departamento de Ancash, del cual yo soy oriundo, yo soy de la ciudad de Huaraz. Vamos a decirle a los huaracinos que compartan el canon de Antamina, que sale en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, que compartan con Huánuco, porque la idea era juntarlo con Huánuco, que solamente tiene una fuente de subsistencia, la agricultura y el tráfico ilícito de drogas. En consecuencia, ya no lo van a hacer, no van a aceptar. Lo que podríamos crear más adelante son macroregiones, pero con presidentes y sedes alternadas. Claro, señor, es decir, cada uno... Sí, doctor Castiglioni, ¿por qué cree usted que los gobiernos regionales actualmente no están en la capacidad de gestión, de gasto, de inversión? Y claro, esto se evidencia en la cantidad de ejecución presupuestal que ellos reportan anualmente, que en el año 2019, por ejemplo, no superaron ni la valla del 55%. Así es. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad en cuanto a las personas que se postulan para estos cargos y poder gerenciar. Los responsables de esto son las propias organizaciones políticas. Y yo tengo aquí una lista de los presidentes de los gobiernos regionales que han sido condenados, que la encabeza pues el señor Vladimir Cerrón. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Perdón? ¿De cuántos gobernadores presos o con sentencia estamos hablando? Estamos hablando que aproximadamente estamos hablando de 15 presidentes, expresidentes regionales que han estado presos y han estado en la cárcel y condenados. Y aquí sí hay que ir a una reforma constitucional en ese tema, que las personas que han sido condenadas en agravio del Estado no deberían volver a postular. O sea, ¿por qué? Porque han medrado las arcas del Estado. En consecuencia, al no estar preparadas estas personas y las organizaciones políticas no tener, y los movimientos regionales no tener una capacidad de poder capacitarlos a sus candidatos a los gobiernos regionales y a sus funcionarios, en consecuencia, tenemos un mal manejo de los recursos e incluso tienen que devolver al erario nacional el dinero que ha sido transferido. Claro. Entonces,
Aquí lo que han fracasado son los gobiernos regionales y los partidos políticos y las organizaciones regionales en cuanto al manejo de los recursos, y más no el gobierno nacional y más no la ciudad capital. Doctor, entonces, ¿qué se puede hacer para solucionar este problema, para fortalecer a nuestras regiones, para tener mejores gestores, menos corrupción en nuestras regiones? Tendríamos que hacer algunas cosas, ponerle mayores requisitos a los candidatos. Yo sé que toda persona tiene el derecho de elegir y ser elegido, pero para ser candidato a gobernador o vicegobernador, pues ponerle mayores requisitos, como por ejemplo, formación que tiene que hacerle el partido, la organización política, en descentralización, en regionalización, que son conceptos totalmente distintos. Descentralización es transferir competencias. Regionalización es un concepto estrictamente geográfico. Y en consecuencia, ponerle más requisitos. La ley orgánica de gobiernos regionales es una ley muy mala. La ley orgánica de municipalidades es mucho mejor y tiene mayores candados que la ley orgánica de los gobiernos regionales. Pese a eso, también los gobiernos regionales no se quedan atrás, los gobiernos locales no se quedan atrás en cuanto a actos de corrupción, y recordemos pues el de Manos Limpias del Chiclayo, que fue un acto vergonzoso que se dio a nivel de Chiclayo. En consecuencia, lo que tenemos que ponerle es mayores requisitos, exigirle que los candidatos que postulen, así como se ha puesto un año de militancia, pero un año, o sea, también que tiene que haber un año de militancia y de capacitación en la organización política, para que estas personas, cuando postulan, tengan el conocimiento suficiente y no vayan a aprender. El primer año se pasan aprendiendo, el segundo año se pasan tratando de ejecutar, el tercer año ya quieren ejecutar. Y bueno, ya se les acaba el periodo. Antes se les venía la reelección y ahora se les acaba el periodo, y en consecuencia al cuarto año han terminado por no hacer obras de gran envergadura. Sí. Ese es el problema. Ajá. Por eso el Perú profundo, yo soy de la sierra, yo soy del departamento de Ancash, de Huaraz, el Perú profundo reclama de que no se han hecho obras de gran envergadura, pero es por culpa de sus autoridades regionales y autoridades locales. No también, es por culpa de... Sí, pero no se puede negar que también existiría cierta falta de voluntad a nivel nacional, el gobierno nacional, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Chinchero en Cusco, que han gestionado constantemente sus autoridades locales y que finalmente no se ha concretado hasta el momento. Estamos hablando más de 40 años. Sí, pero el problema ahí, usted sabe que la concesión, cuando se entrega, está en discusión, y había la hermana de un ex primer ministro, ministro de Economía, que estaba comprometida. Yo, como presidente de la República, tampoco le hubiera dado pase. Lo que hubiera hecho es anular ese proceso de concesión y convocar a un nuevo proceso de concesión. Bien. Porque evidentemente había muchas... Sí, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, ¿no? Respecto a las regiones que reciben mayor cantidad de canon minero, ¿cuáles son? Ancash es la primera que recibe, la que más recibe es el canon minero. Después tenemos Arequipa, y tenemos Cajamarca. En la provincia constitucional del Callao se recibe las rentas de aduana, que es un monto increíble, porque ahí se ingresa diariamente el dinero y solo se distribuye en el Callao. Y ahora hemos visto que no se ha hecho gran labor en el Callao. Claro, va a la universidad a una parte, van a otras instituciones, pero si no se hace obra en el Callao es porque realmente las autoridades son ineficientes, porque evidentemente el Callao es, primero, que tiene el puerto y el aeropuerto, de donde ingresa dinero todos los días, y el 2% de las rentas de aduana, en consecuencia, es un dineral que reciben en forma permanente
la provincia del Callao, Castilla cometió un error, con el perdón de los chalacos, al separar al Callao de Lima y privarle a la ciudad capital de un puerto y de un aeropuerto. Bien, señor Castiglioni, hay mucho trabajo que hacer respecto a gestión, ¿no? Y como conversamos durante la entrevista, prueba de ello es que no se tiene mayor ejecución en nuestras regiones. Hay mucho trabajo por hacer y esperemos que en los próximos años mejore esta situación. Estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ok, muy amable, gracias. Siempre a su servicio. Gracias, amigos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Bien, estamos conectados en estos momentos con los colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 26 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. En Huancayo, la ministra Silvana Vargas presidió la conformación de los 2 primeros comités de transparencia y acompañamiento a gobiernos locales que garantizarán una adecuada entrega de alimentos a las ollas comunes. Los recién conformados comités de las municipalidades distritales de Chilca y Zapayanga realizaron su primera visita de verificación en las ollas comunes Bosque de Azapampa y Nueva Imagen San Bernardo, respectivamente. Se prevé la instalación de 9 comités más en la región Junín. Los comités son una estrategia para fortalecer y acompañar el trabajo de los gobiernos locales, en el sentido de que permiten que la sociedad civil se involucre activamente en el proceso de entrega de alimentos. El comité tiene responsabilidades a lo largo del proceso, participa en esta etapa de recepción de los alimentos, acompaña la entrega y acompaña también el seguimiento. La titular del MIDIS también visitó a usuarios de los programas Contigo y Juntos en las provincias de Huancayo y Concepción, donde pudo constatar mejoras en su calidad de vida. Las plataformas itinerantes gestionadas por el programa País del MIDIS llevaron más de 15.000 atenciones en servicios priorizados del Estado a favor de más de 7.000 pobladores de 23 comunidades alejadas de Loreto y Ucayali. Esto se dio como parte de la primera campaña de pías aéreas desarrollada en la Amazonía. Enzo del Águila, gestor del programa País, nos brinda más detalles sobre este trabajo articulado. Esta intervención contó con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú para trasladar en hidroavionetas y helicópteros a profesionales de la DIRESA, el Banco de la Nación, y RENIR para facilitar el acceso de los pobladores que viven en las cuencas de ríos de Loreto y Ucayali a servicios de orientación y prevención frente a la COVID-19. La atención médica de gestantes, niños y adultos mayores, trámites bancarios, el pago de subsidios de pensión 65 y juntos, el registro de partida de nacimiento y la actualización de datos del DNI. En la región San Martín, madres, padres de familia y apoderados de más de 185.000 escolares, pertenecientes a 2.688 instituciones educativas públicas, reciben alimentos variados y saludables del programa Jaliwarma. Estas acciones son parte de la segunda entrega de productos del año escolar. La Unidad Territorial San Martín de Jaliwarma informó que estos alimentos ya se encuentran en los almacenes de las escuelas y son para un periodo de consumo de 25 días. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, es momento de conocer las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la agencia de noticias Andina. Adelante. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Desde hoy es obligatorio el uso de la doble mascarilla en los locales con riesgo de aglomeración, como establecimientos comerciales, farmacias y bodegas. Según norma publicada en el diario El Peruano, se recomienda además el uso adicional del protector facial en estos establecimientos para contener el contagio del COVID-19. Mucha atención. Las actividades económicas que no respeten el porcentaje de aforo y los protocolos sanitarios establecidos para su funcionamiento no podrán seguir operando. Se ha publicado una guía para el manejo de espacios públicos que puede ayudar a los municipios a organizar sus espacios públicos y sacar algunos negocios a los espacios abiertos con mayor ventilación.
El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Generales 2021 exhortó a los 2 candidatos presidenciales que participan en la segunda vuelta a cumplir los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. El compromiso 3 obliga a dar prioridad a las campañas en plataformas virtuales y respetar estrictamente los protocolos sanitarios. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de más de 78 millones de soles a favor del Ministerio de Vivienda para la construcción de 2.766 viviendas biclimáticas Sumac-Huasi en 8 regiones del país. Estas viviendas beneficiarán a familias en situación de pobreza y pobreza extrema de las zonas rurales de Ancash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua y Puno. Una triple remuneración recibirán los trabajadores que laboren el 1 de mayo, Día del Trabajo, y considerado feriado nacional para los trabajadores de los sectores público y privado. Quienes laboren ese día sin descanso posterior recibirán un monto equivalente a 3 remuneraciones de su jornada, una por el feriado y doble por haber laborado en día feriado. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. El gobierno estableció, entre otras disposiciones, que el Día de la Madre será cuarentena obligatoria a nivel nacional para evitar la propagación de la COVID-19. El domingo 9 de mayo, Día de la Madre, será un día de inmovilización obligatoria, estricta y nacional, ello con la finalidad de evitar que las personas realicen reuniones familiares que incrementen los casos de la COVID-19 en el país. Así lo anunció la Premier Violeta Bermúdez. Hemos visto que resulta importante que el día domingo 9 de mayo, que conmemoramos el Día de la Madre, sea un día de inmovilización social obligatoria en todo el territorio nacional. Esto precisamente con el objetivo de proteger a nuestras madres. Vamos a tener seguramente muchas ganas de abrazarla ese día, pero hagámoslo con un abrazo creativo, con un abrazo virtual, con una llamada de teléfono. Queremos evitar los contagios y todavía estamos en gran parte de nuestro país en un riesgo muy alto, en un riesgo extremo. Asimismo, señaló que el gobierno continuará disponiendo el horario de toque de queda y restricciones los fines de semana a fin de mitigar el avance de la pandemia en el país en el contexto de la segunda ola. En esta ocasión pasaremos nuevamente el Día de la Madre en nuestras casas desde que llegó la pandemia al Perú, manteniendo seguras a nuestras familias y respetando los protocolos establecidos. La Policía Nacional del Perú continúa la lucha contra el narcotráfico en el norte peruano. Veamos el informe que nos han preparado nuestros amigos de TV Cosmos de Trujillo. Adelante. La policía de la comisaría de Huamachuco erradicó e incineró 11.500 plantaciones de marihuana en el sector Los Hornos, en el distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión. Esto fue posible a un paciente seguimiento de inteligencia. Del montículo formado por plantaciones de cannabis sativas, las mismas que han sido erradicadas en la primera parcela intervenida. Como pueden ver, es un gran número considerable de plantaciones de marihuana. En el lugar se ubicó a más de 2,5 hectáreas de terreno con plantaciones de la ilícita especie, de 2 metros con 20 centímetros de altura, procediéndose a su incineración. El operativo se realizó la tarde del pasado jueves 22 de abril. Como ustedes han podido apreciar, la misma que se encuentra camuflada dentro de plantaciones de maíz. Con colaboración del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de La Libertad, la mercadería fue puesta a disposición del Departamento Antidrogas y Divincri para las investigaciones de ley. Bien, vamos a ir ahora con información desde Huanchaco sobre algunos operativos que está realizando la Policía Nacional del Perú para que se respeten las medidas impuestas por el Ejecutivo Nacional contra la COVID-19. A pesar que pobladores a diario lloran por el fallecimiento de sus familiares en los diversos hospitales a causa del coronavirus, existen ciudadanos que son indiferentes a la realidad. Es personal de la Comisaría de Huanchaco, Escuadrón Verde y Seguridad Ciudadana de Trujillo
lograron la intervención de 49 personas en el local restaurante Palo Marino, ubicado en la Panamericana Norte, kilómetro 577, distrito de Huanchaco, Trujillo. Estas fueron retenidas e infraccionadas por incumplir el Decreto Supremo número 058-2021. Los intervenidos, a quienes se les encontró libando bebidas alcohólicas, fueron puestos a disposición de la comisaría de Huanchaco para luego ser multados. Estos jóvenes restan importancia a lo que significa cuidar su vida, pues llevan sus mascarillas y protectores faciales a un lugar en donde estos protocolos se rompen. Son estas reuniones sociales denominadas fiestas COVID que en plena pandemia vienen convirtiendo en focos infecciosos, pues es donde se propaga esta enfermedad mortal, ocasionando que este virus se extienda hasta llegar a sus familias y centros de labores, y como resultado el colapso de los nosocomios. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana también a las 11 de la mañana por el canal 44 y 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones en Facebook y YouTube. Además, estamos en los 22 canales aliados del máximo ente electoral. Los dejamos con bellas imágenes de Ollón. Permiso.